Buenas, somos Ethan, Rubén y Luis y vamos a presentar el ciclo Otto aplicado a un motor de dos tiempos dentro del ámbito de la ingeniería mecánica. El ciclo Otto es un ciclo termodinámico ideal que describe el funcionamiento de los motores de gasolina. Se representa mediante un diagrama presión-volumen, como el que vemos aquí, donde se pueden observar los distintos estados del gas dentro del cilindro. Este ciclo está formado por 4 procesos fundamentales. Pues aquí tenemos las fases del ciclo Otto. Primero la admisión, en la que se introduce en la cámara de combustión tanto gasolina como aire. Justo después comienza la compresión, en la que el pistón sube aumentando la presión y disminuyendo el volumen. Acto seguido pasamos a la combustión, en la que se genera una chispa mediante la cual la gasolina se quema, aumenta la presión de manera muy brusca y empuja el pistón hacia abajo, generando trabajo útil. Y luego en la cuarta fase tenemos el escape, que es en la que básicamente toda esa presión se libera una vez ya se ha extraído el trabajo útil. Estos procesos en el ciclo Otto son ideales, pero en la realidad no son perfectamente adiabáticos y hay pérdidas. Bueno, aquí tenemos un cilindro real, dos tiempos, para entender un poco mejor su funcionamiento. En este caso, aquí tenemos el escape y estos motores tienen una particularidad, que es que la admisión no va directamente a la cámara de combustión, como puede ocurrir en los 4 tiempos que hemos mostrado antes. Aquí en el diagrama se puede ver claramente que el pistón nunca pasa por debajo del hueco de la admisión y esta admisión este aire pasa por aquí abajo y sube por el lado opuesto hasta la cámara de combustión. Aquí en el cilindro se puede ver muy bien cómo tiene estos huecos aquí abajo, que no son de refrigeración, son huecos por los que pasa la mezcla hasta la cámara de combustión. Y bueno, también tiene una particularidad más, que es que las combustiones se hacen en un ciclo, ¿no? En un 4 tiempos, digamos que el cigüeñal da 2 vueltas por cada combustión, y en los 2 tiempos, cada vuelta que da ocurre trabajo, ¿no? Se extrae trabajo. Y bueno, eso no tiene válvulas gracias a este efecto que utiliza. Bien, para entrar más en tema y ver el funcionamiento de forma más detallada, tenemos que el funcionamiento se divide en 2 fases principales. La primera, cuando el pistón está subiendo, durante la subida del pistón se comprime la mezcla en la cámara de combustión, y luego en la segunda, cuando está bajando el pistón, se produce la combustión y la expansión de gases, generando así trabajo. Además de esto, también se abren las lumbreras, permitiendo la salida de gases de escape por aquí, por la lumbrera de escape, y la entrada de la mezcla nueva justamente por, como habíamos comentado antes, la parte del cárter donde se mueve también el cigüeñal. Vale, pues aquí vamos a hablar un poco más de la parte teórica sobre el funcionamiento de estos motores. Tenemos por aquí la ecuación de la relación de compresión, que sería el volumen inicial entre el volumen final, o el volumen máximo entre el volumen mínimo. Para los motores 2 tiempos esta relación suele ser de 1 a 10, o sea que el volumen inicial es 10 veces mayor que el volumen final, y gracias a esta relación de compresión podemos sacar el rendimiento térmico ideal de estos motores con el coeficiente adiabático, que en este caso para el aire es 1,4, y bueno, a través de esto podemos sacar la eficiencia de estos motores. Bueno, ahora vamos a hablar de sus ventajas. Por ejemplo, tenemos estas. Tenemos una alta potencia específica y también que tenemos una combustión por vuelta, y además que el motor es mucho más ligero al tener un diseño más simple. Y por el contrario, sus desventajas, tenemos que tiene una menor eficiencia térmica y tiene un mayor consumo, y además que también crea más emisiones, ya que a diferencia de que los motores 4 tiempos, a estos de 2 tiempos hay que añadir una mezcla de aceite al combustible, y por eso que también hay una pérdida de mezcla. Un buen ejemplo del uso de los motores 2 tiempos son los karts de competición, donde lo que se busca es sacar la máxima potencia posible del motor con el mínimo peso posible. Por otro lado, otro de los usos que tenemos en la industria son las motosierras o desbrozadoras,
queremos que sean ágiles para poder manejarnos y sacar una potencia instantánea alta para poder tener fuerza en el trabajo. Por otro lado, las motos a lo mejor de niños o ciclomotores, donde lo mismo se busca el mínimo peso posible para no tener que utilizar una alta cilindrada y poder homologar esos vehículos. Y el más curioso, que a lo mejor no es tan típico, son los motores de barcos, que muchos de ellos son 2 tiempos. Vale, pues para concluir, estos motores son queridos por su alta potencia y su bajo peso y su simpleza de diseño. Son utilizados en un montón de industrias. Hoy en día están en desuso debido a las emisiones, ya que queman aceite en su proceso de combustión, y como un pequeño dato curioso, estos motores son utilizados hoy en día en barcos transatlánticos.